Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo. Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado. Huele a éxito. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Tertulia Jurídica, episodio 199. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Mi nombre es Ángel Seidedos y soy el director de este programa. Y hoy vamos a hablar sobre violencia económica con relación al alimento. Y para eso me he traído a unos compañeras, todas compañeras, por cierto, me acabo de dar cuenta ahora mismo, que son bastante conocedoras de este tema. Por un lado, compañera amiga Cristina Cubile, Rosario Serrano, Sara Madurga y Sara Jiménez. Dos Saritas en el grupo. Buenas. Muy buenos días. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la semana? Muy bien. Bueno, la semana a estas alturas ya siendo viernes, este momento es el momento más feliz No, de pero la a mí semana. yo creo que Sara ha tenido una mala semana. O sea, Sara Madurga ha tenido una semana bastante jodida. No, jodida, no, muy atareada. Pero bueno, ya es viernes, ya estoy feliz. La pobre, la carita. En mi club adoro los viernes, no es como no es del tuyo. O sea, yo estoy recaudando adeptos. Sí, Cristina y yo lo que hacemos es compensar la semana. Ella odia los lunes, yo amo los lunes, ella ama Pero ¿cómo los se pueden viernes. amar los lunes? Yo adoro los viernes. O sea, el mejor día. Yo soy feliz los jueves por la noche, ya nada más que pensando que va a empezar el viernes y el fin de semana. O sea, Pero es que no entiendo hay cómo se pueden amar noches, los lunes. Rosario, hay noches de domingo que no duermo pensando en que va a ser lunes dentro de un rato. yo ya se lo O sea, dije, hace meses se lo dije. Ángel, por Dios, ve pidiéndote cita para salud mental, porque eso te lo tienes que tratar. Y yo creo que por lo que está diciendo, todavía no ha pedido cita para salud mental y eso todavía no se la empezaba a tratar. Pues a cita la dan para mucho tiempo, ¿eh? Pues Me por está eso, pidiendo ya. la Junta de Andalucía es lo que tiene. Aquí o te mueres y te atienden rápido o coges cita Qué mal hablado. Es verdad, vamos, además es así. Bueno, oye, venga, vamos al tema. Mira, yo sé, estoy segurísimo de que habéis hecho los deberes, pero sé de alguien que se ha leído las 60 páginas una por una de la sentencia. Sí, lo confieso, ¿eh? A ver, Yo es creo muy que interesante. se merece que haga la intro, Sí, por favor. solo por haberse leído las 60 páginas. Claro. Bueno, la sentencia que ha dado pie a este podcast Muchísimas es gracias, la Sara. de... Venga. Adiós, ¿no? Es la de 17 de marzo del corriente, en la que el Tribunal Supremo establece que el impago de pensión de alimentos es una especie de violencia económica, ¿vale? Os pongo un poco en contexto. Esto era un matrimonio que se separó, en un primer momento se separó, y el padre dejó de abonar la pensión de alimentos, así como dejó de pagar la hipoteca de la casa donde vivía, donde tenía al uso la madre con los niños. Entre otras cosas, se le imputa un delito de el 227 del Código Penal, un delito de abandono de la familia y de alzamiento de bienes. En primera instancia se le establece una pena de 1 año de prisión y multa de 20 meses. Y deberíamos tener en cuenta que la horquilla penalógica del artículo 227 es de 3 meses a 1 año de prisión y de 6 a 24 meses de multa, o sea, una pena bastante elevada. Entonces, en este caso, la sentencia de primera instancia, el juez de primera instancia consideró que la pena estaba suficientemente justificada porque este hombre había estado casi 8 años no sin pagar la pensión de alimentos, sino que pagaba lo que le parecía cuando le parecía, ¿no? Pero es que además se llegó a un acuerdo entre la mujer y el padre, ¿no? que pagaba en 2015. En el momento de divorcio, primero se separaron y luego se divorciaron y se homologó judicialmente, pero inmediatamente este acuerdo también fue incumplido. Entonces, en primera instancia se consideraba justificada la pena.
pero en esta sentencia se establecía que no concurrían circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Entonces, entre otros argumentos, se recurrió la sentencia por esto mismo. Se quejaba el hombre que estaba incumpliendo de que la pena era muy elevada. Entonces, el Supremo le da la razón solo en este aspecto y baja la pena de 1 año a 6 meses de prisión y la multa a, creo, si me equivoco, 14, 18 meses de multa. ¿Vale? Entonces, en la propia sentencia, el Supremo dice que esto que trae pie al podcast, de que el impago de la pensión de alimentos es una especie de violencia económica, ¿no? Bajo mi punto de vista, y ya dejo paso a mis compañeras, que ya me extendí suficiente, yo considero que el Tribunal Supremo lo dice, y está muy bien recogido, pero que es algo más bien simbólico, porque realmente no afecta a la sentencia, en el sentido de no afecta a la competencia, no afecta a la carga de la prueba, no afecta a solicitar una prueba específica, no agrava la situación, ya que el mismo Supremo le reconoce que tiene que bajar la pena. No sé qué opinan mis compañeros. Además, por último, ya digo, creo ya desde este momento que en primeras instancias y en audiencias ya se reconoce por los propios juzgados que esto es una especie de violencia económica. Es muy completo. Jope. Ha hecho los Ahora deberes, sin palabras. nos ha dejado a todos sin palabras. Yo la verdad es que comparto que es cierto que tiene su propio tipo penal y que se está recogiendo de hecho en las audiencias provinciales y en los juzgados de instancia, pero que el hecho de que se introduzca que es un tipo de violencia anima más la cuestión a que se reclame el delito de abandono de familia por impago de pensiones y ya se deje un poco aparte la vía civil, que bajo mi punto de vista es la que es más adecuada por el hecho de la última ratio del derecho penal. Pero eso es una opinión personal. Vale, es que creo que entonces no te he entendido, Rosario, el razonamiento este último que has hecho. Según tu criterio, la sede natural donde se deben reclamar alimentos es en el civil. Sí. Coincidimos. Entonces, esta sentencia es del penal. Es una sentencia Exacto. donde se han ido a reclamar casi 35.000 Sí. euros, si no me falla la memoria. Elevada. Sí. Sí, todo lo que permitía los últimos 5 años, todo lo que no estaba prescrito, entiendo, de cantidades. Y está en el ámbito penal porque, entre otras cosas, se ha unido también un tema de alzamiento de bienes que efectivamente ha sido condenado y entiendo que todo se ha llevado en el seno del mismo procedimiento porque si se pretendía perseguir el alzamiento de bienes, evidentemente ese era el foro natural. Yo estoy contigo en que si es un impago de pensión de alimentos civil normal, el sitio natural donde se debe de conocer de este tipo de procedimientos es el civil y que el penal no debería de conocer de este tipo de cosas. Es más, el artículo 227 del Código Penal, que es el que reconoce como delito el impago de pensión de alimentos, tiene sentido y su forma de ser porque suceden este tipo de situaciones y entiendo que cuando se lleva a este extremo es necesario que haya un reproche penal, pero por sí mismo no me parece que el espacio natural sea el penal para reclamar cualquier cantidad de impago de pensión de alimentos. Y luego, sobre la reflexión final que hacía Sara Jiménez sobre si el hecho de que el Supremo había reconocido la violencia económica era como algo simbólico, gracias. Era como algo simbólico, pero que efectivamente no tenía demasiada trascendencia. Todos los símbolos hacen falta, porque son situaciones que los juzgados de primera instancia, si el Supremo no llega a reconocer este tipo de cosas, los juzgados de primera instancia después quitan valor cuando nosotros comparecemos y pretendemos defender, porque no siempre vamos a defender cantidades de 35.000 años y todas las cantidades que estén al borde de la prescripción. A lo mejor vamos con una anualidad de impago de alimentos, pero sí que es cierto que una situación de total abandono o de total
de que los alimentos del niño sean insignificantes para el cónyuge no custodio y sobre todo situaciones en las que quizás sean producto de un divorcio complicado o no tiene por qué haberse desarrollado en sede de violencia de género para que sea un divorcio complicado, pero sí que es cierto que al final se acaban utilizando las cantidades a pagar, no solo pensión de alimentos, porque ya hicimos un podcast hace unos meses sobre que se había aplicado el artículo 227 para el impago de la hipoteca. Ujú. Entonces, son todas esas cantidades, no solo alimentos, son todas esas cantidades en las que, o sea, lo que mi reflexión es, pese a que sea algo simbólico, esos símbolos son necesarios, porque después cuando pretendemos que se nos apliquen ese tipo de razonamiento en los juzgados menores, es necesario que existan sentencias de esa contundencia para que sean vinculantes en los juzgados menores, porque si no hay veces que te dicen, bueno, letrada, principio de última ratio del principio del derecho penal, quizás este no sea el espacio natural donde va a conocer de este procedimiento. Entonces, nos exponemos a ese tipo de comentarios y de situaciones y de por qué no lo transan ustedes, no sería más recomendable que se alcanzara un acuerdo. Este tipo de situaciones que si no hay esa contundencia ¿no, Cristina? por parte del Supremo, porque quizá... son temas muy grandes en este caso en concreto, ¿no? Que el importe Pero yo muy no creo que la grande, cantidad influya, yo creo que es más ¿no? bien La actitud de él. la actitud Vale. de él. Claro, claro. Impago Porque desde hace 5 años. Haberse Cinco, ocho alzado con años. todos sus bienes bueno, digo 5 porque es el borde de la Sí, primera, pero la porque sería más tiempo, el efectivamente. señor estuvo como más de 8 años sin pagar la pensión y es que además luego hizo, Incumplimiento de claro, su propio acuerdo de pago. Mm. Despatrimonializar la sociedad. Es las decir, es una sociedades. sí, situación sí. realmente extrema y que realmente Exacto. su esfera no era el civil, era el penal. Desde mi Yo- punto de Además, el vista, en señor este tenía caso sí que estaba capacidad. bien. El señor tenía capacidad sobrada para pagar la pensión, Exacto. es que no le daba la gana pagarlas, básicamente. Yo creo que era sobre todo la sentencia, yo no me he leído las 60 páginas, me he leído un resumen de la sentencia y me parecía importante resaltar eso, que tenía capacidad económica para hacer frente al pago de la pensión de alimentos. Y asimismo, también considera en esta sentencia el Tribunal Supremo que el progenitor que está al cuidado de los hijos no puede ocuparse de sus propias necesidades debido a la carga de trabajo que te genera el hecho de tener que ocuparse por sí sola de ambos, lo que genera un sobreesfuerzo. También hace referencia a la sentencia a que todo ello determina que se pueda denominar a estas conductas como violencia económica cuando se producen impagos de estas pensiones alimenticias. Porque Y es la que primera también vez que se ve este concepto de violencia económica. No, en no. familia, yo sí, pero en violencia de género no. Sí, pero no En estamos hablando de violencia de género. Es la primera vez que el Supremo Que el Supremo reconoce en reconoce, este sí. tipo de situaciones la violencia económica. Con Claro, nombre, ¿qué pasa? con nombre y apellido. Exacto, ¿qué Exacto. pasa? Que es lo que intentaba expresar antes, que quizás no me ha salido con toda la fluidez necesaria. ¿Qué pasa? Que no todos los juzgados de Son instrucción de primera innovadores. instancia son innovadores en el sentido de aceptar este tipo de violencia económica. Hay Yo, muchas por veces... ejemplo, tengo un asunto que es súper parecido y que, de hecho, se llegó a un acuerdo y al mes siguiente dejó de pagar. O sea, Claro. y había violencia de género y había otros asuntos, había 3 asuntos penales pendientes y se llegó al acuerdo en provisionalísima de que este señor tenía que pagar 200 euros por niño y al mes siguiente, esto fue en mayo y en junio dejó de pagar. Simplemente porque él decía que a ella no le daba ni un duro, cuando evidentemente el concepto de pensión de alimentos todos sabemos que es para los niños, no es para ella. Pero bueno, como... Que los razonamientos para dejar de pagar son la María de la Sí. de lo más peregrino del mundo. Vamos. Claro. Y entonces nosotros lo llevamos por impago, por delito de impago de pensiones, pero nos lo archivaron y ahora lo hemos vuelto, a raíz de esta sentencia, lo hemos vuelto a activar. Claro, Yo también- el tema que Perdona, un comentaba- segundo, Rosario, ¿te archivaron por el 227 frente al impago Sí. de...? Porque decían que También. no era que la última ratio del derecho penal, vaya. Claro. Exacto, muy bien. La idea que yo pretendía, vale.
Claro, Yo yo es por que ejemplo, a lo que has preguntado, Cristina, Cristina o Sara, si era la primera vez que se veía, yo por ejemplo, a título personal, la ley que modifica la ley contra la violencia machista autonómica de Cataluña ya establece en su artículo 4, que no está implementada todavía, ¿no? Pero ya establece, por ejemplo, en su artículo 4 las formas de violencia y entre ellas recoge la violencia económica, o sea, la describe tal cual. Entonces, sí que es verdad que el Supremo no lo había dicho, pero recogido está, aunque no lo veamos directamente en el Supremo. ¿No? Yo os quería hacer una pregunta. ¿Creéis que debería modificarse la competencia y derivar el tema del impago de pensiones a violencia de género? Uf, Es complicada, ¿eh? Es muy complicada. uf. Ojo. Hombre, yo creo que depende un poco de la cuestión, ¿no? Porque... Pero empezaría, o sea, tendrías Yo creo que, que se claro, tiene es que un rodear procedimiento que se ha sustanciado en el juzgado de familia porque no ha habido violencia física o moral, Exacto. con lo cual sería en sede de modificación llevarlo a violencia. Yo personalmente no lo veo porque yo soy amiga y a mí me gusta el hecho de que los juzgados de familia se perpetúen cuando conocen de los hechos de una pareja. Es Entonces, verdad. a mí me gusta ese hecho de que los autos siempre van unidos. Es decir, tú te divorcias y al divorcio tú quieres meterle una ejecución, una modificación de medida, cualquier circunstancia de que no se sepa muy bien cómo aplicar el convenio. A mí me encanta que siempre sea el mismo juzgado al que acudir, que los autos siempre queden unidos, que la prueba que ya se aporta un procedimiento ya queda unido al siguiente. A mí eso en la particularidad de familia me parece que viene genial. Que se podría efectivamente descoser esos autos y llevárnoslo a familia y que familia también conociera. Vale, podría acordarse el traslado, pero ya no va a ser el mismo juez, ya no va a tener esa misma cognición, ya no va a tener esa misma percepción, que Sí, evidentemente yo pero asumo. entonces, Cristina, ¿no ves violencia de género en estas conductas, por decirlo así? Yo reconozco y veo violencia. Ahora, el juzgado, si ya ha empezado familia, entiendo que es más conveniente que siga familia con la misma calificación, bueno, con la misma calificación no, porque la violencia evidentemente será el juzgado de instrucción el que conozca de la violencia económica, pero yo creo que es mejor que todo el procedimiento de familia quede unido Yo y creo que el que depende de... de las circunstancias que rodeen al caso concreto, ¿no? Porque si, por ejemplo, vuelvo al asunto este que llevamos en mi despacho, en este asunto ya había una violencia de género previa. Entonces, es una de las otras muchísimas señales que puede haber dentro de un asunto de violencia de género. Pero Rosario, únicamente... Perdón, Sí, sí. había una violencia de género previa, pero con Sí. sentencia condenatoria. Estábamos en instrucción, estaba todo a la vez, ¿sabes? Era todo a la vez. Ya después ya sí se... Pero me sobreseyeron el procedimiento antes, el de impago de pensiones. Vale. Entonces, si a ese caso concreto le rodean esa serie de características, yo sí lo veo. Si solo se mete el impago de pensiones para argumentar una violencia de género, ahí ya no estoy yo tan convencida. Claro, es que yo considero que es muy complicada la prueba o apreciarlo, ¿no? En ese sentido. Pero, por ejemplo, el hecho de que haya siempre un retraso en el pago de las pensiones, de dejar de pagar deudas en común, por ejemplo, la hipoteca del domicilio familiar, no sé, entablar pleitos continuamente cada vez que hay un gasto extraordinario del niño para que se resuelva judicialmente. Es muy complicado, pero yo veo una violencia económica, claramente. O sea, Sí, yo el no todos concepto los no te lo casos, discuto, No yo el todos los- concepto no te lo discuto. Pero yo Yo el también concepto creo no te lo que discuto en absoluto. Lo que no tengo claro es, evidentemente, si son los juzgados de familia, estos penales se van a conocer en instrucción y se estaría separando la familia por un lado y los temas de instrucción por otro. Pero no lo sé yo hasta qué punto. ¿Tú consideras conveniente que se trasladara el expediente de familia a violencia y que se uniera este Yo tema de siempre impago no. y que todo tuviera lugar en violencia? Claro, es Yo que creo que todos también los es que nos casos... saturaríamos los juzgados de violencia que ya están a Ya, pique de un replique. Yo no Sí. sé. ya. Sí, lo que pasa es que
también depende mucho el caso concreto, porque tienes que ver, porque hay progenitores que no pueden pagar la pensión y no pueden por motivos Pero eso es económicos. eso es fuente de una modificación de medida y eso es fuente Exacto. de un asesoramiento adecuado de si te llega, Ujú. porque muchas veces nos llegan designaciones del turno de oficio de temas de impago de pensiones de alimentos que tú le ves que es que el señor pues tiene el ingreso mínimo vital o ni siquiera tiene eso y está en desempleo o subsiste con cualquier cantidad y realmente es que no puede pagar. Aquí en Sevilla teníamos La en diferencia está en Sevilla. que no pueda, no es que no quiera. Exacto. Claro, pero si Esa no es la puedes, tienes una diferencia. Yo creo que modificación de esa es la medida. Es clave. que si Claro. no puedes, tienes que hacer una modificación de medida. Y tienes el camino para dejar, Claro. para que no se engorde esa deuda. Ujú. Aquí en Sevilla Pero teníamos yo- a un juez que decía que si en el supuesto de que la pareja siguiera y la situación personal de lo obligado al pago de los alimentos hubiese existido igual dentro de la relación de pareja, teniendo los hijos a su cargo, si no iba a buscar el cielo y tierra para pagarle esos alimentos o para suministrarle esos alimentos a su hijo, si estuviesen a su cargo. Ujú. Evidentemente sí. Claro. No sé si me explico. Claro. Sí, sí, Claro, sí. como si es evidente que si fuese en tu casa sí los ibas a dar, ¿por qué por el hecho de que estén estás en casa de separado. otro Ya. va a ser fuente de que no le des ninguna cantidad? Y la verdad es que lo razonaba así prácticamente en todas Y es las. Yo creo que es un razonamiento bastante súper lógico. generalizado. Porque al hilo de lo que has dicho, Cristina, por ejemplo, en la Audiencia Provincial de Zaragoza fijaban el mínimo vital, que has comentado antes, en 100 euros. Por allí, pero antes lo fijaban en 50. Es que Y depende ampliaron. incluso del partido judicial, ¿no? Sí, Mm. claro, aquí es raro que te fijen, estando el cónyuge obligado al pago de pensión de alimentos, estando en desempleo, es raro que acuerden una pensión por debajo de los 120, 100 euros. Porque se entiende que menos ya no es nada, es demasiado No es aceptar ridículo. responsabilidad, claro. Yo aquí suelo ver, a ver, claro, es que depende de si estás en paro o no, pero más o menos 150 es lo mínimo. 150 es la cantidad estandarizada. En desempleo, 150 te caes seguro. Sí. Ahora, si lo peleas, si la situación es desempleo de larga duración, si además no tienes familia que le dé soporte, porque en realidad en el momento en el que hay abuelos, los juzgados no te lo ponen en la Recae sentencia, todo. pero Claro. te dice Sí, que sí, como sí, tiene sí. red de soporte familiar que puede auxiliarle y que en el supuesto de que siguiera, es que tiene todo el sentido del mundo, si en el supuesto de que siguiera Esa viviendo en la situación. unidad familiar, evidentemente se iba a auxiliar de quién, de los abuelos. Claro. Pues Claro. sigues auxiliándote de los mismos. Ya. Ujú. Tiene sentido. Oye, estoy aprendiendo un montón, ¿eh? Ay, pues Ya sabéis, me alegro. ya sabéis que yo con familia no me llevo nada bien, pero aquí me tenéis que he tenido que pasar a la segunda página de la libreta apuntando cositas. Oye, pues muy bien. Algo Tomando bueno. notas. Nunca te acostarás sin aprender una Los- cosa más, ¿no? Y los Desde- temas, Cristina, desde- que sí que vienen de una violencia de género, ¿no Ujú. los tramitarías por violencia? Porque, por ejemplo, el hecho de que estéis Sí. pagando y que esta Ujú. víctima tiene que estar continuamente en contacto con el agresor, porque es que al final tienes que suplicarle, pedirle, págame, porque a veces la diferencia es tan simple de vivo o mal vivo con la pensión, ¿no? Ujú. Ujú. Y sin ella. Entonces, yo creo que sería otra forma de perpetuar el maltrato porque al final la relación no la puede romper con esta persona. O sea, continuamente hay un contacto o incluso vía judicial hay un contacto y no puede, de alguna forma, o es complicado rehacer la vida, También ¿no? yo creo que es una forma de control, ¿no? Es una Sí, forma de claro. control que esa Es una persona- forma de maltrato. Vamos a ver, Sí. el Sí, razonamiento que hace. pero de maltrato de control, es decir, no un maltrato ni psicológico, bueno, psicológico físico. sí. Es un control Físico, económico. es un control, es Una forma de- perpetuar la situación de control sobre tú me perteneces y yo te Rosario, estoy es una manteniendo. forma de no tratar bien, ¿no? Sí, De no claro, tratar hombre, correctamente. obviamente. Es decir, es una forma de tratar mal. Y si me apuras, es una forma de maltrato. Sí, bueno, vale. Claro. Pues ahí Pero queríamos llegar. Vamos a ver, lo que acaba diciendo el Supremo es, como quiera que el cónyuge custodio, además de ser custodio, no recibe su alimento, con lo cual se tiene que sobreesforzar, Exacto. se tiene que implicar por dos, tiene que desatenderse a sí mismo para atender a sus hijos, supliendo lo que no se atiende, lo que no está atendiendo la parte contraria.
Eso es una forma de no tratar bien, que lo vamos a llamar a partir de ahora violencia económica. Pero ya estamos en sede de violencia, ya se le ha reconocido la parte más negativa. Yo, evidentemente, es que es muy difícil pronunciarse sobre si te lo llevarías todos los tribunales de violencia, no lo sé. La verdad es que no tengo criterio. Complicado, sí. Ni lo he analizado jurídicamente ni nada. Yo sé que en el tema de familia me encantan que todos los autos queden perpetuados. Exacto. Hasta ahí digo. Ahora, que te lo podrías llevar también a violencia y que en violencia se podría unir todos los antecedentes de familia y todos los antecedentes de instrucción, sí, pero entonces, ¿cuántos juzgados de violencia tenemos que habilitar por partido judicial para atender todo esto? Yo creo que sería tal carajal que se montaría, y además dudas a la hora de tramitar. Dudas para nosotros también de dónde presentamos. A ver, que estas dudas se suplen. Primer año nos dan palos por todos lados y después ya tramitamos perfectamente y sabemos dónde nos tenemos que dirigir. Pero yo no tengo criterio claro de que esto lo debieran de conocer los juzgados de violencia si no ha habido una violencia previa. Si ha habido una violencia previa, ¿por qué no? Pero si no ha habido una violencia previa, mover todos los autos a que se vayan a la violencia, me cuesta trabajo verlo, la verdad. Yo opino lo mismo porque además si ya los juzgados de violencia de género están colapsados, en el caso de Zaragoza tenemos 2 y están colapsadísimos, yo el mover todos los procedimientos de familia a violencia de género no lo veo, es que se alargaría y se dilataría todos los procedimientos. Yo creo que estos temas de violencia no se solucionan modificando las normas, creo que se solucionan aplicando lo que ya tenemos. Pues sí. Tú eres la que más experiencia tiene, Cristina. Uy, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que a mí cualquiera me lleva muchísima ventaja. ¿Qué dice? ¿Qué va? Es que al final es todo una rueda de tiempo y de medios, que al final yo creo que los medios es lo que marca la diferencia. Y sí, Rosario, pero como medios no va a haber más. No, claro, si escuchasteis el podcast que grabé con Natalia Velilla, en el que hablábamos sobre le hacía yo especial mención a la saturación que existe a día de hoy, por ejemplo, en el caso del Juzgado de lo Social de Sevilla, para fecha de 2025, estando en 2021. Que yo le hacía mención a que yo no entendía justicia, yo ahí no veía justicia de no poder dar una solución a un problema laboral de un trabajador o una empresa, ¿no? Y me decía ella que no era problema de medio, que también era problema del funcionamiento interno de los juzgados. Que para hacer... Sí, bueno, tal cual, no me miréis así, que tal cual lo dijo y si no nos remitimos... No, pero que es algo que pensamos todos, que evidentemente los jueces... El juzgado lo sabe. Claro. Sí. Sabe lo que hay y sabe... Pero que me llama la atención que una jueza lo reflexione así, o sea, tal lo que no... Cristina, o sea, la demora no es que yo no celebre más juicios, la demora no es que yo no pueda poner más sentencias, la demora es el engranaje para que todo funcione y las notificaciones. Vamos a ver, esto, por ejemplo... un exhorto, dice, para ella, que es una cosa a lo mejor que dice, podíamos arreglar con 4 clics, realmente, según me decía, pero que para eso tiene que hacer un procedimiento interno que es arcaico y que es prácticamente a mano, que una persona es la que coge, se lo deja encima de la mesa, tarda 2 días, 3 días en hacerlo, le tiene que dar al botón, el botón va a otro sitio, ese otro tiene que cogerlo, llevarlo en mano a otro lado, ese otro tiene que mandarlo a otro sitio y cuando te quieres dar cuenta, va a pasar 3 meses. Mira, voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Hoy he ido a celebrar y nos desviamos un poco del tema de violencia, pero creo que respecto sobre cómo funcionan los juzgados, creo que nos sirve. Hoy he ido a celebrar un juicio de una cliente que me han asignado el turno de oficio, que era un desahucio por impago de renta. Se ha suspendido, me venía bien, esto hay que decirlo, se ha suspendido, porque al codemandado se han invertido el orden de los apellidos en su notificación. Cuando lo han ido a notificar, a enseñar su DNI, no podía recoger el papel, media vuelta para atrás y se quedó en la mesa correspondiente sin dictar, sin que se diera la orden de notificar correctamente. Que me venía bien, insisto. Sí, pero que ese propietario que estaba esperando recuperar la posesión del inmueble y recuperar sus ingresos por su renta, pues ese señor sí que no tiene culpa de nada. Pero que lo mismo que hoy te ha venido bien, Cristina, mañana me vendrá fatal.
Exacto. Y soy yo la que me peleo para Y en que este se celebre caso, a toda costa. Cristina ha bajado del Aljarafe a Sevilla, Sí, bueno. que ha tardado media hora. Y ha invertido Sí, pero si tú te una desplazas mañana. una Si hora te y toca media, un asunto de ir a Málaga, o ir a Granada, o ir a Madrid, te pierdes Como el ha día. pasado de Como ha pasado, que compañeros nos ha que han pasado venido de Granada a celebrar en alguna a ocasión, Sevilla y chao. que ha venido bien, porque bueno, pues lo hemos visto, hemos estado con los compañeros y tal. Entonces, La excusa bueno, pues, perfecta, la que excusa tengáis perfecta. que los tertulianos tengan que venir a Sevilla a celebrar es la excusa perfecta. Coger asuntos de Sevilla, nos viene muy bien que vengáis por aquí todos y cuando vengáis avisad. Y al final, ¿no? Que es algo como, yo me vuelvo y me gustaría cerrar porque este debate que ha salido al final me parece súper interesante, ¿no? Y remito a la persona que nos esté escuchando, que se haya enganchado a esto ahora mismo, oye, vete al episodio en el que hace un mes más o menos, que hablamos, un mes y medio, que hablamos con Natalia Velilla y coméntalo, vemos un juez hablando de esto, es interesante. Cuanto menos interesante. pues sí. Pues sí. Porque Por sabe cierto, perfectamente lo que hay por dentro. Desde luego sabe el Exacto. funcionamiento, los engranajes de dentro del juzgado. Que por cierto, muchísimas gracias por el contenido tan maravilloso, fantástico, bien preparado que nos habéis ofrecido. Y bueno, pues ya despedirme de ustedes. Ya sabéis que cuando queráis otra vez hacemos otra tertulia. De familia hablamos más bien poco, así que hay que moverse. Tú ya porque la sabes gente- que este grupito es sello de calidad, con lo cual cuando quieras nos vuelves a reunir y hablamos de cualquier cosa. Está claro. Oye, muchísimas gracias de nuevo y a ti ti. que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio, por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iVoox, en Spotify y en iTunes. Nos encanta como la enciclopedia. ¡Yo! Nos encanta que nos compartas. Así que recuerda, si te ha gustado este episodio, dale a compartir, que son 2 clics y nos hace mucha, pero que mucha ilusión. Familias, nos escuchamos mañana. Encantados de habernos oído. Una película. Vamos a hablar sobre vencedores o vencidos. Alquilarla, a verla, lo que queráis. Y nos escuchamos mañana. Chao. Abrazo. Hasta luego. Adiós. Para que no termines bailando solo en tus proyectos del hogar, con la app de The Home Depot te tenemos cubierto. Con búsqueda por imagen, encuentra rapidísimo lo que necesitas y el lugar donde se encuentra con Store Mode. O pide que te lo entreguen gratis. Así, tus proyectos no pierden el ritmo. Descarga la app de The Home Depot y dalo por hecho.